Buscaba yo en los antecedentes y me encuentro con una publicación que dice: desde el año 1991, Marcelo Quistápace colabora en numerosos casos policiales y personas desaparecidas, aportando su conocimiento para ayudar, ya sea a nivel policial, fiscalía o familias, a personas desaparecidas. Así fuimos conociendo a Marcelo Quistápace, pero a su vez también él ha ido evolucionando, ¿sí? Como persona y como profesional. Ya vamos a estar hablando con él, pero antes yo quiero compartir con ustedes algo que el propio Marcelo ha publicado en los últimos días, en las últimas horas, y que tiene que ver con el caso Nisman. Y cuando vi este material, lo primero que pensé que lo teníamos que compartir con ustedes. Y entonces llamamos a Marcelo para saludarlo, para felicitarlo por lo que vamos a ver, para pedirle autorización, a ver si nos permitía que lo incorporáramos como contenidos de nuestro programa, y por qué no, y ya que estamos, pedirle si después de compartir con ustedes este material, podíamos hablar con él sobre este material que vamos a ver. Y bueno, generosamente, como siempre, desde hace más de 20 años, Marcelo accedió a nuestro pedido. Vamos por partes. Veamos lo que aporta para la investigación de Alberto Nisman, Marcelo Quistápace. El 18 de enero de 2015 fue hallado sin vida el fiscal argentino Alberto Nisman. Ocurrió apenas un día antes de presentarse en el Congreso para ampliar una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Su muerte permanece hasta hoy envuelta en dudas y versiones contrapuestas. Tratar de obtener información relacionada al caso. Voy a anotar el nombre completo de él, la fecha de hoy, 6 de noviembre del 2025, y vamos a hablar de Natalio Alberto Nisman. Fallecimiento 18 de enero 2015. Intenso desprendimiento. Muerte violenta. Hay un hombre de unos 64 años, traje oscuro, marrón. No sé si tuviera bigotes o usó bigotes alguna vez. Tiene un lunar, como un lunar en el pómulo derecho. Es como que fuera militar, hubiera sido militar. Es como que fuera una persona que como que estuviera de alguna manera en conexión a nivel de gobierno. Le dicen el Tano o parecido.
es como que hubiera estado de un lado y de otro, como que hubiera estado en la milicia o trabajando para los militares y después trabajando para el gobierno de turno, una cosa así. Como que fuera un servicio secreto. Hay un sobre amarillo. Esta persona era conocida del fiscal. Él lo conocía, había estado reunido en un par de veces, era como que era un informante y como que hubiera estado esta persona vinculado al servicio del Estado, como que fuera algo como un servicio secreto o que fuera un ejecutor de ese servicio secreto. Me da la sensación de que de muy joven participó en lo que podían ser secuestros clandestinos y tortura, quizás relacionado a la dictadura militar en Argentina, y la excusa fue llevarle un sobre con información importante y vital a Nisman la noche anterior. Alto, quizás 1,80 m o 1,85 m, contexto bastante fornido, pero no gordo, digamos. Y lo que me da la pauta es que después como que se cambiara la ropa y saliera dentro de lo que puede ser una ambulancia. A la escena del crimen llegó una ambulancia como con enfermeros y como que él hubiera salido siendo parte de ese grupo de personas, ¿no? Como que estuviera todo medio planificado, ¿no? Y lo mató con un arma que no era de él, de este señor, sino que era un arma que por alguna razón como que era un arma de bajo calibre, pero era un arma que tenía el propio Nisman. Pero como que él ya sabía incluso hay una amenaza con un arma, pero no usa el arma que trae él, sino que usa otra arma que era como que estuviera en la habitación de Nisman, pero era como que él supiera que esa arma estaba ahí, ¿no? Pero cuando Nisman lo ve, Nisman estaba esperando ese sobre que le iban a traer con información, pero él estaba esperando otra persona. Cuando lo ve a él, se sorprende porque lo conoce. Y lo conoce como que fuera alguien de inteligencia o alguien de, digamos, algún agente que fue y que ya no participa, pero se sorprendió al verlo, que él lo conocía. Y de alguna manera él se dio cuenta en ese momento que él estaba ahí como para matarlo, ¿no? Es como que lo acompaña y lo lleva a un cuarto primero, como que en ese cuarto sabe dónde está esa arma o dónde puede estar esa arma, y él tiene otra arma que no es la que usa y es como que lo lleva a un baño y de alguna manera ahí él intenta forcejear y bueno, y ahí la fuerza que tiene este hombre como que realmente es muy importante, y como que lo agarrara y le disparara en la cabeza. Es lo que me da la sensación, como que lo agarra y le dispara la cabeza. Él empieza a limpiar todo, se le salpica a él la camisa como con sangre y parte del saco, y después él como que se queda en un lugar oculto esperando que vengan a levantarlo. Está rato esperando en un lugar oculto que no sé si no es en el garaje o en un lugar que ya tenían como confinado para que él quedara ahí esperando, ¿no? Y como que él se va, digamos, entreverado entre la gente de salud, entre la gente que viene a buscar el cuerpo o a hacer un relevamiento médico, una cosa así. Como que hubiera sido un homicidio, ¿no? Que quiso hacerse pasar por suicidio.
En la visualización aparece un hombre de unos 64 años, alto, fornido, de traje oscuro, con un pasado en los servicios de inteligencia y ligado a la dictadura. Un posible bigote que habría usado en algún momento, un lunar en el rostro y, según lo que la producción pudo leer entre las anotaciones de Marcelo, una peluca utilizada con el fin de despistar sobre su identidad. Alguien conocido por Nisman que llegó a su apartamento con la excusa de entregar un sobre y que tras ejecutarlo habría escapado mezclado con el personal médico. Para Marcelo, la muerte del fiscal definitivamente no fue un suicidio. Hasta aquí el contenido de este material de Marcelo Acosta Pache. Ahora la comunicación con él vía streaming. Marcelo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un placer estar contigo y con la audiencia, querido. Gracias por tu tiempo y gracias por el aporte que acabamos de compartir. ¿Cómo fue el proceso para llegar a esta producción? Bueno, nosotros este año, en junio, sacamos un podcast, que incluso lo hablamos acá en este medio, Sí. y bueno, y surgió después la posibilidad de ampliar el podcast con un ciclo diferente, que en este caso son casos paradigmáticos, ¿no? O sea, aquellos casos que de alguna manera no se ha sabido qué pasó, pero que son de público conocimiento y casos que impactan, ¿no? Entre ellos, bueno, manejamos el caso de Michael Rockefeller, bueno, el caso de Nisman, estamos hoy justamente también haciendo lo que es el caso de Marilyn Monroe. Una de las cosas que tiene es que cuando se ocurre el espacio-tiempo en realidad no existe, o sea, uno puede obtener información de un caso que haya pasado hace 10 años, 20, 50, lo que se dificulta es la sustitución de percepciones, ¿no? Entendimos que el caso de Nisman es un caso que a la región de alguna manera afectó, incluso sigue todavía sin resolverse, y nos pareció interesante trabajar al respecto. También está que siempre soy el primero en sorprenderme porque yo trato de no involucrarme demasiado, independientemente de que es un caso conocido y en su momento estuve escuchando las noticias como todo el mundo, sabiendo de que íbamos a trabajar, bueno, lo que trato de hacer es dejar la mente en blanco y que venga información específica al respecto. Siempre entiendo que la información que me viene, sustituyéndola por investigación científica, puede ser muy importante. En este caso, bueno, quizás haya información de la que de alguna manera visualicé que pueda servir a Fiscalía o la gente que esté investigando para empezar a atar cabos sueltos. Incluso también a veces me llama la atención porque a través de la percepción surgen versiones que no existen, digamos, en la prensa o que no existen en la investigación y que muchas veces puede terminar coincidiendo con lo que realmente sucedió, ¿no? Como es el caso de este personaje con determinadas características, con un nombre o un apodo que es muy específico, con una edad al momento, con la participación que esa persona pudo haber tenido en la dictadura como parte de las Fuerzas Armadas represivas, digamos, que secuestraban y torturaban, y después de alguna manera, por las características, digamos, de ejecutor que puede tener esta persona, siguió transitando en el ámbito del gobierno como un personaje oculto que de alguna manera entiendo que es el que hace, el que limpia las cosas o es el que se ocupa de las cosas sucias que de alguna manera hay que resolver y no se puede hacer de forma legal. Bueno, este individuo interviene. Incluso hay como una confusión de intereses y de una confabulación, por decir de alguna manera, porque entiendo que de parte de Fiscalía hay fuga de información
se puede verificar, entiendo, quizás con los mensajes y con la investigación previa, que Nisman de alguna manera estaba esperando ese sobre, que era como un resumen de la presentación que él tenía, y que de alguna manera esa información se fugó y que de alguna manera este personaje se enteró de que había que entregar ese sobre y sustituyó a esa persona. Y sobre todo después me llama la atención la visualización en relación a cómo se fugó esa persona, ¿no? Que era una persona calculadora, que tenía sangre fría y que era capaz de esperar horas en un lugar apropiado como para pasar desapercibido en la salida, porque entiendo que era de lo que el grupo que de alguna manera organizó este homicidio, sabía que si él salía de forma inmediata iban a poder de alguna manera verificar su presencia a través de cámaras o visualización, y que eso podía llevar a que lo pudieran encontrar rápidamente. Esa forma de fugarse entreverado y vestido como una persona de la salud, o un médico, o un enfermero, de alguna manera entiendo que permitió fugarse y sin ser percibido por las cámaras, porque estaba dentro de un contexto de emergencia, que es donde él entendía que podía fugarse sin que lo pudieran vincular. Marcelo, durante todo este tiempo, ¿de alguna forma también tuviste contacto con gente que te haya aportado algún tipo de información desde Argentina, por ejemplo? No, es un caso que nunca se me preguntó, pero bueno, nos parecía muy interesante por cómo fue un caso que afectó a la región y que de alguna manera todavía está activo, ¿no? Nos pareció importante incluirlo dentro de ese listado de casos paradigmáticos y probar a ver qué información podía salir. Por eso te digo, siempre me sorprendo, porque es una información muy específica que a una persona que esté de alguna manera en la investigación le podría permitir vincular líneas de lo que haya, como para poder llegar a ver lo que pasó realmente, ¿no? ¿Has notado alguna repercusión desde que esto tomó estado público? ¿Cuándo fue que lo publicaste? Bueno, eso en realidad surgió hace 2 semanas, pero, por ejemplo, antes de ayer se subió este mismo informe a TikTok, y tuvo más de 46.000 reproducciones, o sea que se viralizó de alguna manera, y ha habido algún contacto en Argentina que podría estar interesado, digamos, en esta información como forma de difundirlo. ¿Contacto contigo? Sí, a través de un periodista, y bueno, justamente ahora el 18 de enero se cumplen 10 años del homicidio o de la situación que le ocurrió a Nisman, y bueno, quizás sea un buen momento como para tratar de darle un vuelco a la historia y que se pueda conseguir justicia, ¿no? Tenemos que entender también que es un caso complejo porque hay muchos intereses, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista judicial, sino a nivel político, y que digamos que muchos de los participantes están activos o están en línea todavía con los medios. Entonces, bueno, es un caso complejo. Bien, ¿tu trabajo te puede haber permitido o te puede llegar a permitir también saber de esa persona hoy? ¿Del eventual asesino de Nisman? Bueno, es como un caso, es como una información emitida en el momento, ¿no? Yo creo que si hay una línea de investigación, con la información que puedan llegar a tener, podrían empezar a ajustar un poco de detalles, ¿no? Incluso a mi entender, esta persona, que fue en definitiva, a mi criterio, la que terminó ultimando a Nisman, tiene vinculación con la investigación que Nisman había tenido en algunas otras causas, ¿no? Estoy incluso hablando de lo que podría ser la AMIA, ¿no? Que nunca pudo resolverse. Y yo creo que de ahí, de ese caso, quizás como una persona que fue interrogada por el propio Nisman, estaba esta persona que de alguna manera Nisman la podía tener entre la mira de los posibles, digamos, responsables de ese ataque genocida que fue en el tema del AMIA, ¿no?
y que nunca se pudo resolver justamente por intereses políticos. Y ahí es donde haces énfasis en la sorpresa de Nisman cuando lo ve allí, llevando él el sobre. Sin duda, porque estoy seguro que esa sorpresa de Nisman queda emitida, es como una señal de radio, ¿entienden? Entonces yo lo que hago es obtener esa información y sin duda la sorpresa, la asociación que él hace en pocos segundos de esa cara que lo conoce, pero estaba como disfrazado, ¿no? Estaba como incluso se había puesto como una peluca y estaba vestido diferente, digamos, a como él lo había conocido. Por eso es que Nisman en pocos segundos lo reconoce y se da cuenta de quién es y se da cuenta de que está ahí para, de alguna manera, quitarle la vida. ¿Alguna pregunta que no te haya hecho, Marcelo, y te gustaría contarnos? Bueno, no, es un caso complejo, pero es muy específica la información. Como yo te digo nuevamente, creo que en manos de un investigador y que conozca la línea que se hizo de investigación durante todos estos años, quizás podría permitirle verificar detalles en caso que lo tengan, porque me imagino que debe haber algunas cámaras que toman imágenes, por ejemplo, del servicio de asistencia médica que llegó o las ambulancias que llegaron, y de alguna manera, si esas grabaciones las tienen, pueden verificar cuántas personas bajan al móvil y cuántas personas suben. Quizás de esa manera simple, que de otra manera, al no tener un objetivo, pasaba desapercibido, quizás ellos puedan verificar si hay una persona que tiene esas características y de alguna manera poder vincularlo a la causa. Bien, Marcelo, aparte de este tema, el agradecimiento por tu tiempo y tengo entendido que dentro de pocos días ya te estarás acá nuevamente en la zona de Portezuelo para trabajar con tu profesión allí. Bueno, sí, correcto. Nosotros hace un año que ya estamos trabajando una vez al mes, estamos yendo a Portezuelo, ahí en Maldonado, Punta del Este, trabajando con adicciones, y bueno, y este año vamos en enero, en la temporada, vamos a estar todas las semanas, para que incluso muchos turistas que quieran dejar de fumar o dejar adicciones como alcohol y cocaína o generar cambio de hábitos, incluso trabajar la parte de emociones y ansiedad, puedan hacerlo, ¿no? Nosotros de alguna manera estamos apostando a darle también al digamos, de alguna manera, una herramienta importante que le permita a la gente poder dejar adicciones. Así que te voy a enviar ahora en un rato, si querés, por interno, te voy a pasar los próximos grupos que se van a emitir en enero para que, bueno, la gente que pueda ver, que le pueda interesar dejar una adicción, saber que estamos allí. Bien, estaremos en contacto, sin lugar a dudas, ¿sí? Gracias, bien, Marcelo. Aplausos por tu trabajo. Un placer y saludos para todos. Y gracias por permitirnos siempre la comunicación. Gracias.